Bien. Vamos a compartir pantalla. Bien. Vamos a introducirnos al tema de proyecto de inversión. Y como siempre, cuando hablamos de un nuevo tema, primero tenemos que tratar de definir qué es un proyecto. Acá nos aparecen como varias figuras, ¿no? Un poco a qué apuntan estas figuras. A decir lo siguiente, nosotros, ustedes como ingenieros, cada uno de nosotros, al momento de planificar un proyecto, primero va a detectar un problema y va a buscar una solución, va a partir de una idea. Por eso acá este gráfico que estamos pensando, tenemos una idea, vamos a ver con qué recursos contamos, cuál es la factibilidad, una serie de factibilidades, ya me estoy adelantando, entre ellas vamos a ver técnicamente, conocimiento, la información, todo lo que necesitamos, vamos a elaborar, vamos a planificar, vamos a elaborar el proyecto y vamos a vivir una serie, digamos, de pasos hasta hacer realidad este proyecto. Entonces, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, un ciclo de vida del producto y del proyecto. Así, ciclo de vida del proyecto, desde que tenemos la idea y cómo lo vamos gestando, ciclo de vida del producto, un ejemplo es una idea. Vamos a ver que tenemos distintos pasos. Partimos de una situación inicial, un problema, una situación problemática, algo que de alguna manera nos preocupe, y vemos algo que deseamos obtener. Hay una serie de objetivos que son deseados al momento de hacer un proyecto, que lleve por lo menos a disminuir, minimizar, decimos los economistas, minimizar el problema. ¿Y por qué decimos minimizar y no decimos eliminar? Porque muchas veces no es simple eliminar, suele quedar algo, sobre todo si lo vemos desde el punto de vista de las ciencias sociales. Por lo pronto, hablamos de minimizar esa situación problemática y de lograr maximizar una situación buscada o deseada. Vamos analizando entonces nuestra idea y vamos planificando qué vamos a hacer para la ejecución de la obra. Es decir, la planificación es un elemento del proyecto esencial. Cuando pensamos en un proyecto, pensamos en un plan. De manera que cuando ustedes quieran definir un proyecto, tienen que citar la palabra plan, planificación. Es fundamental. Son todas las actividades, desde la idea hasta el diseño de ese proyecto, su ejecución y su puesta en marcha. Vamos a ver cómo se van ajustando los distintos puntos en el diseño, en la ejecución y en la puesta en marcha de nuestro proyecto de inversión. Como ya dijimos, hay una necesidad, hay una idea, hay una actividad de planificación, y en esta actividad de planificación vamos a diseñar toda una serie de actividades a llevar a cabo para el correcto funcionamiento de nuestro proyecto, digamos, para obtener lo que buscamos. ¿Qué vamos a considerar? Variables a considerar. ¿Cuáles son los beneficios que esperamos? Esto es importante. Nosotros hablamos en economía y decimos, bueno, vamos a querer beneficios económicos. Y eso es real, pero no todos los proyectos de inversión son solo para obtener beneficios económicos. A veces se buscan beneficios sociales que pueden representar una colaboración con la sociedad, con el entorno que nos permite obtener los beneficios económicos. Puede ser el cumplimiento de una norma, un proyecto de inversión, pero el cumplimiento de una norma que no necesariamente a corto plazo me esté dando un beneficio, sino que me implica una reestructuración de procesos.
Por ejemplo, en el caso de un proyecto público, muchas veces no es un beneficio económico, pero sí es el beneficio de la sociedad, satisfacer las necesidades de la sociedad y cumplir con las funciones del sector público. Ya lo vimos en macroeconomía. Otra variable a considerar es el tiempo. Si nosotros hablamos de un plan, vamos a tener recursos que vamos a utilizar en un periodo de tiempo determinado. Entonces el factor tiempo es importante. Y el riesgo. Si hablamos de un plan y hablamos de un proyecto, estamos valorando un riesgo. Vamos a tener que tomar decisiones. Entonces vamos a ponderar los riesgos para tomar la decisión más adecuada. ¿Qué implica que vamos a ponderar los riesgos? Vamos a estar valorándolo para minimizarlo, para evitarlo, si nos parece muy arriesgado, no queremos, o lo minimizamos a través de una serie de acciones que nos van a dar más seguridad para la toma de decisiones, o buscamos directamente de alguna manera, por ejemplo, mediante un seguro determinado, nosotros podemos contemplar la contingencia riesgosa y podemos llevar adelante nuestro proyecto. Vamos a analizar alternativas y este trabajo de análisis de alternativas implica un trabajo multidisciplinario o interdisciplinario, muchas disciplinas que trabajan integradamente de acuerdo a la distinta actividad. Por ejemplo, vamos a tener seguramente un abogado que nos va a indicar las cuestiones jurídicas, vamos a contar con un economista que va a poder elaborar los aspectos, digamos, valorar los aspectos económicos, va a estar el ingeniero que nos va a decir técnicamente cómo llevar a cabo el proyecto. También van a analizar ustedes, poder valorarlo económicamente, valorar cada una de las etapas, van a plantear matrices para valorar el riesgo, para poder medir. Es decir, si fuera una cuestión de salud, a lo mejor vamos a planificar la construcción de un hospital, vamos a tener seguramente alguien de las ciencias de la salud que nos indique qué es lo que se pretende o lo que se busca. Por eso decimos, de acuerdo a la actividad, serán las disciplinas que van a estar involucradas en este proyecto. Si es un proyecto cultural, vamos a tener a alguien del sector cultura, etc. Si es de, por ejemplo, vías de comunicación, vamos a tener un ingeniero en carreteras, por ejemplo. También el ingeniero que va a aportar ideas va a depender del tipo de proyecto. Si es una obra civil, un ingeniero civil, pero si es una planta de tratamientos de efluentes, seguramente un ingeniero químico tendrá que estar presente. Por eso es un trabajo que habrá que analizar según la cuestión. ¿Qué tipos de proyectos conocemos? Una clasificación de proyectos como para que nos permita también definirlos. Hay distintos tipos de proyectos de inversión, un poco ya dijimos antes. Los sociales, aquellos que busquen algún beneficio para la sociedad. Ante todo, acá hablamos, fíjense, la Filmina, proyectos de inversión privada o de inversión pública. Una primera clasificación que nos puede ayudar desde el punto de vista de quién es el que va a realizar la inversión. Pero en función del beneficio esperado puede ser un proyecto social, o puede ser un proyecto lucrativo que busque un beneficio económico del empresario, de quien lo lleva adelante, o puede ser no lucrativo, que sea en cumplimiento de una norma legal, por ejemplo, en normas de higiene y seguridad para el bienestar de los empleados, o normas ambientales, que generalmente nos dan determinadas exigencias en función de la actividad que desarrollamos. También otras cuestiones de índole laboral, que hace a la necesidad de ciertas inversiones, que minimicen los riesgos a nivel laboral y también de aportes que debiéramos hacer por ejemplo, a nivel del Ministerio de Trabajo. Tenemos proyectos, dijimos, según el ámbito de inversión público y privada. Según la producción de bienes, pueden ser proyectos finales, intermedios o de capital.
según el sector económico en el que esté trabajando, primario, secundario, terciario. Recuerden que el sector primario es aquel que lleva adelante tareas de tipo extractivas. El sector secundario es aquel que ya le agrega un valor a esos recursos naturales que ha extraído en el sector primario. Entonces vamos a tener la metalurgia, los alimentos, la industria farmacéutica, industria textil, etc. Y en nivel terciario tenemos los intangibles, los servicios, la administración, nuestros servicios profesionales, etc. Turismo, ya hemos visto un poco de esos ejemplos, se los traigo para que puedan relacionar y agregar en una presentación que hiciera sobre este tema con los ejemplos que ya hemos estado desarrollando en la parte general de la materia. Tenemos tipos de proyectos de utilidad no conmensurables. Quiere decir que no voy a poder medir que realmente el beneficio que obtenga haya sido por el proyecto, que es el caso de la propaganda. Vamos a invertir como empresa en propaganda porque tenemos que fortalecer nuestra marca, la imagen que tenemos ante la sociedad. ¿Nos va a brindar una utilidad? Sí. Vamos a hacer encuestas a la gente, a ver cómo está nuestra imagen, de satisfacción del cliente, pero no vamos a estar seguros que haya sido por la inversión en la propaganda que realmente vamos a ver o no esta mejora, por lo cual la utilidad no es conmensurable. Otro tipo de proyectos de inversión, reposición de activos. Vamos a tener que invertir para el caso de reponer activos, por ejemplo, vamos a cambiar la maquinaria porque ya está obsoleta, o las herramientas. Esto va a implicar una inversión en reposición de activos y por ende, a largo plazo seguramente me va a dar algún tipo de beneficio, pero ahora es una necesidad el invertir. Y también puede ser un proyecto de inversión para una expansión de la empresa, que puede ser horizontal o vertical. Una expansión es horizontal cuando usted va a trabajar en lo mismo que viene trabajando, pero por ejemplo va a construir otra planta que si fuera, vamos a dar un ejemplo, una planta que elabore chocolates. Entonces va a hacer otra fábrica de chocolates más grande, va a aumentar los clientes, el número de clientes a los que usted va a llegar, entonces va a ser una expansión de tipo horizontal. O aún cuando dijera, voy a poner una sucursal, tenemos acá en Córdoba, vamos a poner una en Río Cuarto, o vamos a poner en San Luis, bueno, estamos ampliando de manera horizontal, porque estamos haciendo lo mismo, solo ampliamos el mercado, ampliamos el target a quienes queremos llegar. Pero es de expansión vertical. Cuando sigue produciendo el mismo chocolate, pero por ejemplo ahora también va a elaborar el packaging del chocolate. Entonces va a hacer las actividades anteriores o posteriores que necesite para llevar adelante su actividad. O va a invertir en una empresa de transporte para realizar la entrega, disculpen un segundo, para realizar las entregas a sus clientes. Entonces la expansión puede ser horizontal o puede ser vertical. Según abarquemos los otros mercados, tanto ascendentes como descendentes en la actividad que llevamos adelante, u horizontal si nos vamos a expandir en el mismo mercado, pero en la misma actividad que estamos llevando a cabo. O podemos invertir en un proyecto totalmente nuevo. Nosotros tenemos un diseño de un nuevo producto y queremos analizar un mercado que no existe, entonces vamos a hacer un proyecto de inversión totalmente novedoso. Y vamos a tener que incursionar en un riesgo mayor y por eso vamos a tener que ser quizás más cautos al momento de tomar los datos de la realidad para ir midiendo la evolución del proyecto. ¿Por qué decimos que es un proyecto de inversión? Dijimos que es un proyecto porque vamos a planificar.
a partir de una necesidad y de una idea, una serie de actividades para obtener determinados beneficios. Y es de inversión, porque vamos a partir de un activo financiero que lo vamos a convertir en un activo productivo. Es decir, tenemos un activo, tenemos un capital en el mercado financiero y, digamos, por ejemplo, en la cuenta de un banco, o tenemos una cuenta en dólares, y vamos a tomar el dinero, el capital que tenemos en este sector financiero invertido para invertir en el sector productivo. Por eso decimos, un activo financiero se convierte en un activo productivo. Pero entonces, si yo voy a hacer este cambio, voy a tener que medir una serie de viabilidades o factibilidades, y esto siempre es pregunta de examen cuando hablamos de proyectos de inversión. ¿Cuáles son las viabilidades que usted, o las factibilidades que usted debe medir? Y acá vamos a encontrar varias en la bibliografía. Yo les doy las 4 que considero las más importantes. La viabilidad comercial, que es cómo voy a colocar el producto en un mercado. El análisis del mercado al que quiero llegar. Voy a analizar la oferta, la demanda y todo lo que vimos en microeconomía respecto del mercado, todo eso lo voy a analizar. O sea que de todo eso pueden hablar cuando hablemos de viabilidad comercial. Después voy a tener 3 factibilidades. La factibilidad técnica, es decir, que exista la posibilidad de poder fabricarse. Técnicamente es factible elaborar ese producto. Bien, esta es la factibilidad técnica. Voy a analizar también, si ya analicé el mercado, o sea, analicé la viabilidad comercial, tengo en cuenta cuál es el precio del mercado. Y esto para un producto que exista, para un producto totalmente nuevo. El precio del mercado no los voy a conocer, voy a hacer algunas encuestas, voy a tratar de tener una idea de qué es lo que la gente está dispuesto a pagar, pero voy a tener que hacer un análisis de costos muy importante para medir el precio que me permite tener el beneficio buscado. Porque tampoco es cualquier beneficio, es el beneficio que pretendo. Estoy sacando un activo financiero donde obtengo un beneficio para pasarlo a un activo productivo, entonces tengo que asegurarme que voy a obtener un beneficio mayor produciendo que dejándolo en el sector financiero. Esta es la primera cuestión que tienen que tener clara. Entonces, vamos a medir también la factibilidad económica, es decir, esto, que sea rentable y que sea rentable al nivel que pretendo obtener como rentabilidad. Y la factibilidad financiera, es decir, que yo pueda obtener los fondos que son necesarios. Voy a hacer un análisis del dinero, de la cantidad que necesito invertir, voy a hacer un análisis de los costos y voy a ver de conseguir todos los fondos que son necesarios, que no son todos necesarios en el mismo momento. Son necesarios en distintos tiempos. Y lo que nos vamos a centrar, en esta materia, es en el estudio de la factibilidad económica. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes como ingenieros van a tener otras materias donde van a hablar de proyectos de inversión, y que son materias específicas donde van a desarrollar estos temas que les damos ahora como un pantallazo general, pero el tema de cómo van a valorar económicamente ese proyecto no lo van a tratar en esas materias, lo damos acá. Por eso es importante que presten atención a la clase siguiente, a partir de las últimas 2 clases, porque para ustedes va a ser importante no solo para aprobar el parcial, sino fundamentalmente para el momento que vayan a realizar su tesis. Conocer, recordar estas formas de valoración son importantísimas, porque ustedes también lo van a tener que hacer en ese momento. Vamos a analizar ahora una serie de etapas dentro de lo que es un proyecto de inversión. Antes de las etapas voy a ir a la anterior. Bien, hay otras factibilidades o viabilidades que ustedes van a encontrar en la bibliografía. Nosotros les pedimos estas, pero pueden agregar otras. Y algunas voy a decir por qué no las considero acá. Una es la viabilidad o la factibilidad legal.
claro que tiene que hacer un análisis legal y claro que la situación tiene que ser permitida legalmente. Hay todo un, digamos, un capítulo dentro de su proyecto de materia legal. Por eso algunos libros, alguna bibliografía, les agrega la factibilidad legal antes de la comercial. Primera de todas. Sí, primero tengo que hacer una valoración. Hay algunas otras que pueden ser ir desdoblando estas, pero por lo menos deseamos que recuerden esto. Dijimos que hay distintas etapas, y es lo que vamos a pasar ahora. Estas etapas a veces no son tan rígidas en el sentido de que no es que finalizo una y comienzo otra. Muchas veces estoy en la primera y en la segunda etapa y voy ajustando y vuelvo hacia atrás por cosas que voy investigando. Pero a los fines didácticos y a los fines de ordenarnos, nosotros damos una serie de etapas cronológicamente del proyecto. Partimos de la idea y luego hablamos de una preinversión, una prefactibilidad, un preproyecto, algunas, digamos que depende un poco la bibliografía que lo encuentren. Es una diferencia sutil. Nosotros no, como ya dije, ustedes van a ver otras materias donde van a ver estos puntos más en detalle. Nosotros ahora lo que nos interesa es que simplemente lo recuerden en general. Pero hay algunas pequeñas diferenciaciones. A medida, la prefactibilidad habla como que a grandes rasgos uno primero ya puede observar o predecir que va a ser factible, pero la factibilidad la va a obtener después. Es decir, y fíjense que muchas autorizaciones que usted tiene que pedir cuando va a llevar a cabo el proyecto y que tiene que ver con el cumplimiento de las normas, a usted en la instancia de proyecto le dan una prefactibilidad y cuando está funcionando y se ve cómo funciona, ahí usted sabe que es factible. Por eso es útil y por allí eso nosotros en esas diferenciaciones no ahondamos. Luego viene el momento de la inversión y el momento ya de la operación. La inversión, donde puede ser la ejecución, y la puesta en marcha sería la operación. Entonces, primero identificamos la idea, luego preparamos un proyecto preliminar, que le llamamos nosotros así. Luego de ese proyecto preliminar elaboramos el proyecto definitivo, en la medida que vamos constatando y terminando cada uno de los pasos, de las subetapas que ya vamos a detallar, para luego hacer el diseño final de ingeniería, proyecto final. Es como vamos ajustando nuestro proyecto. Y una vez que esté terminado, recién vamos a la ejecución, lo ejecutamos, y luego la puesta en marcha, donde vamos a ver si efectivamente vamos a obtener el beneficio que estábamos buscando o no. Vamos a adentrarnos en el punto 3 de la preparación del proyecto definitivo. Y sobre este punto 3 vamos a elaborar las subetapas que son las que nos interesan que ustedes tengan en cuenta en esta situación. Entonces, vamos a desarrollar la preparación de lo que llamamos la preparación del proyecto definitivo. Vamos a distinguir una serie de subetapas. En cada una de estas subetapas vamos a medir distintas factibilidades, que es lo que yo quisiera que ustedes traten de recordar, y van a ver que muchas veces empezamos midiendo una factibilidad en una subetapa, pero la terminamos de completar en otra, porque vamos sumando datos a medida que avanzamos en la preparación de nuestro proyecto. La primera etapa es el estudio de mercado. Por supuesto que la parte legal, como yo digo, ya la hemos analizado y la tenemos. No estaríamos llevando adelante el proyecto si no tuviéramos la factibilidad legal, ¿verdad? Vamos a analizar el mercado. Todo lo que vimos en mercado, todo lo que vimos en oferta y en demanda, vamos a analizar en este caso. Luego vamos a ver el tamaño de la inversión, vamos a ver a qué nos referimos. Nos referimos a
a que el mercado nos va a indicar cuál es la demanda de nuestro producto. Y ese va a ser el tamaño de nuestra inversión, porque vamos a ir a una demanda determinada. La localización, dónde va a estar ubicado nuestro proyecto, dónde vamos a invertir exactamente, físicamente. La etapa de ingeniería, que es muy importante, sobre todo para ustedes, que son ingenieros, que van a ser ingenieros, pronto van a ser ingenieros. Luego vamos a tener el presupuesto de explotación, el programa, y hasta acá, todos estos, hasta este quinto, nosotros desarrollamos básicamente todas ellas. Estos otros, digamos, subetapas, las mencionamos, que son el programa de trabajos, el calendario de inversiones y la organización. Eso lo ven ustedes en materias más específicas, pero las vamos a mencionar. Sí volvemos a darle mucha importancia a la subetapa de financiamiento, porque esto hace a la parte de nuestra materia. Y la más importante de todas para nosotros es la evaluación económica del proyecto de inversión. Vamos a hablar de cada uno. La etapa de mercado, el estudio de mercado. En el estudio de mercado, esto es fundamental. ¿Qué vamos a determinar? La viabilidad comercial. Siempre tengan en cuenta qué es lo que determinamos en cada etapa. Tengan en cuenta eso, porque siempre apuntamos a que nos puedan explicar qué van a medir en cada etapa. Vamos a determinar la viabilidad comercial. Si comercialmente es viable este producto en el mercado, en las situaciones en las que está. Entonces va a estudiar primero el producto. ¿Cuáles son las características del producto? Vamos a analizar en detalle todo lo que hace el producto, a sus características en sí mismo, la calidad, etcétera. Pero a la vez vamos a analizar el mercado. ¿Cuál es la oferta? ¿Cuál es la demanda? ¿Cómo son los otros productos en el mercado? Sería la oferta. ¿Quiénes son los que lo fabrican? Es la oferta. ¿Cuánto venden? ¿Cuál es la demanda? ¿Está satisfecha la demanda del mercado? Nuestros clientes, ¿en qué quisieran mejorar ese producto? Porque esto va a ser a las características del producto que debo apuntar para llegar a la demanda del mercado a la que quiero llegar. Estudiar las vías de penetrar el mercado. Vamos a necesitar invertir en marketing, vamos a necesitar invertir en propaganda. ¿Cuáles serían las vías más adecuadas según las características de nuestros productos y las características de nuestros clientes potenciales? ¿Cuál es el precio que determina el mercado de este producto? Y en función de esto podemos aplicar conceptos que vimos, por ejemplo, en elasticidad y ver si nosotros podemos competir con un precio un poco menor para tener un mayor número de clientes. Es decir, pero tenemos que partir del dato de cuál es el precio que determina el mercado. Y luego puedo ir evaluando alternativas para ser más competitivo y obtener más rentabilidad. ¿Cuáles van a ser las formas de comercialización de mi producto? También tengo que tener en claro acá en este estudio de mercado cómo lo voy a comercializar. ¿Qué actividades llevamos a cabo? Recopilamos información sobre todos estos puntos, organizamos los datos, el análisis de cada uno de los datos. Podemos estar necesitando encuestas y tendremos que hacer encuestas, analizar los datos estadísticamente y elaborar un informe final con todo este respaldo de datos bien sistematizados y analizados sobre el estudio de mercado. Y en ese informe final, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir cómo es la oferta respecto de la demanda. En general, si la demanda es mayor que la oferta, conviene la comercialización. Pero si la oferta es mayor que la demanda, no conviene. Si es igual, tampoco. ¿Por qué? Porque ese nicho, ese mercado está saturado. Entonces no tiene sentido ofrecer nuestro producto porque la inversión no nos va a dar los beneficios esperados. Pasemos entonces, tenemos una viabilidad comercial porque encontramos, en el caso nuestro,
que hay una demanda para satisfacer, y vamos a analizar el tamaño de la inversión que tenemos que hacer. ¿Cuál va a ser la capacidad de producción de la empresa en un tiempo determinado según la demanda que voy a satisfacer según el estudio de mercado que acabamos de realizar? Entonces acá tenemos este ejemplo, la casita pequeña, la casita mediana o un edificio en altura. ¿Cuál va a ser la dimensión del proyecto que voy a llevar a cabo? En función de la demanda, los suministros e insumos, los recursos que necesito, en una palabra, la tecnología y los equipos con que cuento, y el financiamiento, porque el financiamiento también va a influir. Que tengo ya que tener una idea si voy a tener o no los recursos, pero luego, en la etapa correspondiente, iré poniendo el número con mayor precisión. Acá tenemos un hombre enorme y uno pequeñito, porque vamos a continuar viendo esta cuestión del tamaño de la inversión. ¿Cuál es el tamaño mínimo que voy a producir? Bueno, va a depender de los costos y de la técnica que utilice. Si es manual, si es automatizada, habrá un tamaño mínimo que podré producir. Pero lo ideal es que el tamaño mínimo sea igual o menor que la demanda del mercado. Y si fuera menor, yo puedo ir a mediano plazo, expandirme y puedo, digamos, me da margen para trabajar en el mercado. Entonces, el tamaño mínimo tiene que estar adecuado a lo que analizamos en el estudio del mercado. Y el tamaño óptimo es aquel que nos da mayor ventaja económica. Cuando hagamos la valoración económica, vamos a ver, el tamaño óptimo se relaciona un poco también con lo que ustedes vieron en teoría de producción. Recuerda cuando vimos teoría de producción, costos y beneficios, vamos a tener que hacer ese análisis oportunamente. Entonces, vamos a ver cuál sería el óptimo, también desde la técnica, y desde la parte económica para obtener el beneficio deseado. ¿Qué vamos a medir en esta etapa? Vamos a medir la rentabilidad. No es que acá la medimos y queda terminada. Van a ver que también medimos rentabilidad en otras etapas, pero acá ya nos vamos a empezar a acercar a cuál va a ser la posible rentabilidad que tengamos. Entonces, ¿cuáles son las utilidades que estamos calculando recibir? En función de cuál es la inversión que estamos calculando necesitar. Capital fijo más capital circulante. Y como voy a evaluar distintas alternativas, para cada una de las alternativas que vaya a evaluar. Por ejemplo, si lo voy a hacer manual, si lo voy a hacer automatizado, mixto, voy a tener que ir evaluando cada una de estas alternativas e ir calculando la rentabilidad. También podemos definir la propensión marginal de la rentabilidad. Recuerden que en economía nosotros hablamos mucho del análisis marginal. En costos, en rentabilidad, en todo, siempre llevamos a cabo un análisis marginal, que sería cuál es la utilidad que yo voy a tener por cada peso que voy a invertir. Es decir, la variación de las utilidades en función de la variación de la inversión total. Por cada peso que invierto, ¿cuánto es lo que estoy obteniendo como utilidad? Luego que ya tenga definido el tamaño de la inversión, o casi a la vez, voy a ir analizando la localización de mi proyecto. La localización es buscarle la ubicación geográfica. Supongamos que se trata de una planta o de un inmueble. ¿Dónde es el lugar donde voy qué lugar voy a elegir para construir nuestro proyecto, nuestra planta? Va a estudiar otras alternativas también. Voy a estudiar alternativas que hagan a la viabilidad de este proyecto, pero ¿qué tipo de cuestiones? A través de ponderaciones, vamos a hacer matrices para ponderar
distintos factores a definir. Y vamos a seleccionar en función de nuestras ponderaciones las alternativas más convenientes, aquella alternativa más conveniente. En general siempre estamos trabajando con 2 alternativas. Estamos trabajando con 2 o 3 alternativas para elegir aquella que nos resulte más conveniente. Vamos a continuar con el tema de localización. ¿Cuáles son los factores a ponderar o a considerar? Por un lado, la distancia de la fuente de abastecimiento. La distancia que tienen que traer nuestros proveedores, nos tienen que traer la materia prima, los insumos, y eso implica abonar un transporte. Vamos a tener que evaluar esta distancia porque son costos de transporte que estamos evaluando. También la distancia a la que yo voy, de mis clientes, donde yo voy a comercializar el producto, a la zona de consumo, porque si la distancia es muy elevada, los costos de mi producto se van incrementando. ¿De qué servicio se dispone? Servicios tiene, ¿por qué? Porque la inversión va a variar en función de eso. Tiene servicios de luz, tiene agua, y las situaciones diferentes se utiliza en el proceso agua que si no la utiliza, siempre recuerden eso. Tenemos con qué energía se cuenta, con qué energía se cuenta en la zona, hay conexiones de gas o no hay conexiones de gas, qué tipo de autorizaciones voy a necesitar pedir, existe alguna suerte de beneficio por la ubicación, por ejemplo, algún beneficio como alguna exención impositiva a la actividad y que entonces a mí me convenga allí, las tasas que tengo que pagar son menores y por ende mi inversión va a ser menor, voy a buscar algún tipo de beneficio por una ubicación particular. ¿Cuáles son las rutas de acceso? ¿Hay rutas de acceso o también tendré que invertir en alguna ruta de acceso porque el transporte tampoco puede venir en rutas inaccesibles porque vamos a tener un tema de costos de mantención de transporte? Entonces, vamos a tener que analizar la situación de las rutas de acceso y todo otro aspecto legal que resulte a considerar según la actividad a realizar, como todos los permisos que tengamos que pedir. Si necesitamos realizar un pozo, para tener agua, vamos a tener que pedir autorización al área correspondiente de la administración. Si nosotros tenemos que cumplimentar determinadas normas ambientales, vamos a tener que pedir autorizaciones al área correspondiente de la administración y abonar las tasas que correspondan con la suficiente anterioridad, antelación, ante la municipalidad, ante la provincia, ante la nación. Si yo tengo que tener algún tipo de licencia para la actividad, tendré que tener en cuenta todos estos aspectos, que son aspectos legales. Si existen reglamentaciones para la actividad, cuál es la reglamentación, cuál es el nivel de calidad que me exigen, etc. Si nosotros vamos a exportar, vamos a tener en cuenta más situaciones, porque vamos a tener en cuenta qué nos exigen los mercados donde los queremos comercializar en el exterior, y vamos a tratar de cumplimentar con todos estos aspectos. La topografía, el suelo, vamos a estudiar cómo está el suelo, ustedes lo saben mejor que yo, porque como ingenieros, en función de eso también dependerá la inversión, si es muy rocoso o no lo es, dependerá lo que nosotros queremos hacer, el tipo de topografía que nos resulte más adecuada o no. Y todas otras cuestiones, ya sea de tipo política, ya sea de tipo técnica, ya sea de tipo prácticas, que hagan o que repercuten en la elección de la localización. Los aspectos ambientales que ya los nombramos, fundamentales. Y hay una cosa que tienen ustedes que tener en cuenta, que para muchas de estas actividades, para la mayoría de estos proyectos, tenemos que acompañar de un estudio de impacto ambiental o de un aviso de proyecto, según corresponda a la actividad que vamos a desarrollar, y los aspectos ambientales los tenemos que tener en cuenta desde el primer momento, porque son costos que tenemos que internalizar en este proyecto. Vamos a pasar ahora a la
etapa de ingeniería. En esta etapa de ingeniería vamos a tratar de terminar de definir el capital fijo K, que ya estuvimos definiendo un poco como estuvimos analizando rentabilidad, vimos utilidades sobre inversión, inversiones, capital fijo más capital circulante, pero ahora, ya cuando determinamos la localización, también estamos determinando capital fijo K, pero ahora vamos a determinar de qué manera técnicamente vamos a llevar a cabo nuestra actividad, cuál va a ser la inversión en maquinarias, qué tecnología necesito, cuáles son las herramientas que necesito, y en función de eso voy a terminar de determinar el capital fijo K. Vamos a considerar el producto, todos sus componentes, todas las características del producto, cómo va a ser el proceso. Repito, si va a ser manual, si va a ser mecánico, automatizado, si va a ser mixto. Vamos a determinar, a lo mejor tengo a lo mejor un par de productos y alguno lo elaboro de una forma y otro de otra. Vamos a determinar cómo las vamos a hacer y también cómo va a ser, le dicen ustedes la IUT, cómo va a ser la línea de producción, cómo se va a llevar a cabo, qué es lo que voy a hacer en cada etapa de la realización del proyecto. Vamos a comparar costos de las distintas alternativas conforme el nivel de producción que estamos buscando para cada una, y así vamos seleccionando lo que más nos conviene. Y este punto es fundamental. En la etapa de ingeniería, nosotros vamos a medir la factibilidad técnica. Pregunta de examen. ¿Cuándo mide la factibilidad técnica? En ingeniería. ¿Por qué? Porque acá vamos a hacer todos los análisis que sean necesarios desde el punto de vista técnico para ver la producción de nuestra, digamos, cómo vamos a llevar, cómo va a funcionar nuestro proyecto. Un segundito. Vamos a continuar con esta etapa de ingeniería. Y acá vemos cómo llevamos a cabo los planos, las mediciones, todas las cuestiones ingenieriles que hagan al armado de este proyecto. Y van a realizar una serie de documentos, la hoja de ruta, la ficha de operaciones. Esto lo ven ustedes en otras materias. Establece el layout, como decíamos, cómo va a funcionar, cuáles son las instalaciones industriales que necesita y cómo se lleva a cabo toda la cadena de actividades dentro de esta planta, cuáles son las construcciones civiles que necesitamos. Y este punto me quiero detener porque este punto es fundamental. Ya habíamos analizado las normas ambientales vigentes, pero acá, en esta etapa de ingeniería, tenemos que tener realizado el estudio de impacto ambiental o el aviso de proyecto, según la norma ambiental lo exija. Nosotros tenemos que tenerlo ya, realizarlo en esta etapa de ingeniería. No podemos ir y planificar todo un proyecto y llegar al final y darnos cuenta que necesitábamos estudio de impacto ambiental. En esos casos se ha visto casos en los que hasta han tenido que retroceder en las inversiones que han ido haciendo. ¿Por qué? Porque no tenían el estudio de impacto. El estudio de impacto ambiental es fundamental. Y ustedes como ingenieros y como ingenieros químicos, con más razón, tienen el tema ambiental internalizado, y este es el momento de que ustedes siempre asesoren en función de que estos estudios de impacto se hagan. Los proyectos de inversión tienen que realizarse con los estudios de impacto ambiental. La quinta subetapa se refiere a la explotación, el presupuesto de explotación. Acá voy a medir el capital circulante G. Básicamente ya tengo una idea, porque cuando estudié rentabilidad tengo una idea de qué capital circulante necesito, pero acá lo voy a medir en detalle, porque ya sé cómo va a funcionar, sé cuáles son el tendido, digamos, cómo voy a producir técnicamente. Ya en ingeniería tengo todo armado, entonces vamos a calcular el presupuesto de explotación, que es el capital circulante G.
y vamos a tener bien clara la rentabilidad. Utilidades sobre K más G, va a estar clarísimo cuán rentable es o no mi proyecto. Y acá empezamos a analizar la factibilidad económica, pero no la evaluamos, empezamos a analizar si es factible económicamente porque nos empezamos a dar cuenta al medir la rentabilidad. Se va a definir en la última subetapa, en la etapa de evaluación económica. Pero acá ya empezamos a tener una idea de la factibilidad económica. Vamos a tener analizados los costos de acuerdo a la capacidad de la planta, ya está determinada la capacidad de la planta. Vamos a calcular los gastos generales, los materiales directos, la mano de obra directa. Digamos, todos los puntos que estuvimos analizando al ver costos. Tenemos que tener analizado el estudio de costos. Finalizado el presupuesto de explotación, vamos a analizar. Estos son documentos que les doy en general, para que ustedes tengan en cuenta. Vamos a relacionar los trabajos en función del tiempo. Como es un plan, tenemos que relacionar presupuesto, dinero, digamos, actividades y tiempo. Y vamos a hacer en esta etapa, en esta subetapa del programa de trabajos, cuáles son las actividades que vamos a desarrollar a cabo en cada momento, cuál es el orden que vamos a llevarla a cabo, cómo va a ser la puesta en marcha, vamos a elaborar toda una serie de programas, hay que prever el costo y el tiempo de cada una de las pruebas. Básicamente empezamos a relacionarlo con el factor tiempo. Y luego elaboramos un calendario de inversiones, que son todos esos documentos que van relacionando la actividad con la inversión y el tiempo. Actividad, monto de dinero y tiempo que nos lleva cada una de ellas. Vemos qué recursos necesitamos mes a mes, cuánto invertir y cuándo, de manera que vamos a poder ir viendo cómo manejamos la financiación. No necesitamos toda la financiación al inicio, vamos a ver en qué momento estoy necesitando financiar. Y también hay que tener en cuenta la valoración a precios de mercado. Si los mercados van cambiando, nuestras valoraciones tienen que ir ajustándose a los mercados. Entonces, terminamos de definir K y G, capital fijo y capital circulante. Y vamos a ver cómo vamos invirtiendo el capital fijo para el financiamiento de nuestro proyecto. Luego la organización, que son todos los documentos que hagan a cómo se va a implementar y cómo se va a ejecutar el proyecto. ¿Qué personal está involucrado en cada etapa? ¿Qué es lo que tiene que hacer cada personal? ¿Cómo va lo que le llaman ustedes la organización industrial? ¿Qué es básicamente los manuales de misiones y funciones, organigramas, lo que ustedes consideren necesario para que quede claro cuál es la actividad de cada uno en estas etapas. Y ahora sí volvamos a una que nos interesa, que es la etapa del financiamiento, donde vamos a determinar la factibilidad financiera, el tipo de financiamiento, si tenemos capital propio, si hemos pedido créditos bancarios, si hemos pedido créditos a nuestros proveedores, en fin, de dónde sale la fuente del fondo de esa financiación. Y por último, todavía seguimos. Bueno, la etapa de financiamiento implica establecer un flujo de caja en un periodo de tiempo. Es decir, ¿cuánto necesito de dinero en cada periodo de tiempo para llevar adelante todas las actividades planificadas? ¿Y de dónde proviene ese dinero? Ingresos, egresos en periodo de tiempo y fuente de ese financiamiento. Origen de los fondos. Menos uso de los fondos, saldo. Voy midiendo los saldos. Generalmente los fondos se van librando en distintos periodos. Entonces yo voy rindiendo los distintos periodos y van liberando nuevos fondos. De manera que voy viendo el uso y el saldo.
¿Mm? Analiza necesidades de dinero futuro, indica la factibilidad del proyecto y qué cuestiones puedo modificar. Es decir, acá voy a ver la factibilidad financiera, que tenga el acceso a los fondos, pero es la base para la factibilidad siguiente, para la factibilidad económica, que voy a terminar de evaluar en la siguiente subetapa. Me da la base para la factibilidad económica. Y ahora sí, voy a ir a la evaluación económica del proyecto, que es lo central para nosotros en la materia. Vamos a medir en esta etapa de evaluación la factibilidad económica. Vamos a pasar a otro PowerPoint, donde vamos a describir. Aguarde. Este otro PowerPoint no se lo subí porque lo vamos a ver una parte. Se los voy a subir luego, que termine la clase. Bien. Juan Manuel le va a dar más en detalle. Yo quiero básicamente acá quedarme. Esto son, digamos, conceptos que va a profundizar Juan Manuel. Básicamente, si es una inversión, partimos desde un activo financiero, como yo les decía, como una corriente de flujos positivos y negativos. Positivos porque tengo activos y tengo pasivos, erogaciones, que van a ocurrir en un futuro incierto. Por eso hay un riesgo, porque el futuro es incierto. Tengo que tratar de medir ese riesgo. Y esa es la razón por la que se evalúan los proyectos. Porque necesitamos que sean sostenibles en el tiempo, necesitamos conocer que sean rentables, y esa es la razón que nos da a poder evaluar. Pero yo quisiera ver, acá vimos algunos ejemplos de las factibilidades, factibilidad económica, pero básicamente quiero darle los métodos. Estas son las razones que vamos a analizar de la factibilidad. Vamos a ver las requeridas, analizar el mercado, como ya dijimos, bueno, poder proyectar ingresos y costos, detectar riesgos, mitigar los riesgos para poder determinar la rentabilidad. Yo quiero pasar, esto es profundizar las cuestiones generales que ya vimos, que lo van a ver en la próxima clase. Bueno, acá tenemos, esto me gusta, pero esperen, anterior. Acá tenemos algunos riesgos que nosotros vamos a detectar en el marco del desarrollo del proyecto. Si la planificación no es adecuada, no estamos siendo realistas, vamos a tener problemas al final. Entonces, tenemos que prever los escenarios posibles. Tenemos que ser bastante realistas en nuestra actividad de planificación. El riesgo tecnológico, que digamos, la tecnología que utilicemos, los programas que utilicemos para llevar a cabo nuestro proyecto, no presenten fallas, porque si presentan fallas también es un riesgo, pero eso es un riesgo que corremos nosotros al momento que diseñamos el proyecto. Y los otros riesgos, que son los que tenemos que medir, los nuestros también tenemos que minimizar, pero los riesgos del proyecto en sí mismo, que los problemas no seamos realistas con la forma que planteamos los problemas y por ende en la forma que generamos las soluciones. Es importante manejar la comunicación y la motivación del equipo. Tener un liderazgo en el equipo es fundamental. El tema, lo que nosotros vemos en calidad, este tema de monitorear, de analizar, de evaluar y de generar planes de mejora, modificaciones dentro de nuestros planes. Este circuito de calidad es muy importante que lo apliquemos para ir minimizando estos riesgos. Y el importantísimo porque atañe a nuestra materia, que es el riesgo financiero. El tema de que tengamos bien en cuenta
¿Cuál es la tasa que vamos a pedir? La de rentabilidad de nuestro proyecto, en función de la rentabilidad que dejamos de percibir, porque sacamos de un activo financiero y lo pasamos a un activo productivo. Tenemos que ver bien los escenarios, porque el riesgo justamente de pasar a un escenario productivo y no medir el riesgo de esa actividad puede llevar al fracaso del proyecto. A ver, aguardo. Quiero ir hacia... Acá están. Esta es la que quiero cerrar con esta. Voy a cerrar con esta diapo, que es la que buscaba. ¿Cuáles son los métodos que van a utilizar para evaluar proyectos de inversión? Tenemos una gran clasificación de métodos. Aquellos métodos que no tienen en cuenta el valor tiempo del dinero y aquellos que sí tienen en cuenta el valor tiempo del dinero. Vamos a explicarles qué significa el valor tiempo del dinero. El valor tiempo del dinero refiere a que para poder comparar, nosotros vamos a estar proyectando en distintos momentos ingresos y egresos. Entonces los vamos a traer todos ya como si fuera el momento hoy. Para poder compararlos debemos tenerlos a todos en el mismo tiempo. Esto es tener en cuenta el valor tiempo del dinero. Lo va a explicar Juan Manuel en la próxima clase un poquito más en detalle para que vean lo que es actualizar, que es lo que vamos a hacer. Entonces hay métodos que actualizan a hoy el valor de los ingresos proyectados y hay otros que no tienen en cuenta el valor tiempo. Simplemente se manejan con los números contablemente. Por ejemplo, la tasa de retorno, que va a ser una forma de medir cuándo usted va a recuperar, va a retornar la inversión. ¿Cuánto tiempo tarda en recuperar la inversión que puso? Pero al no tener en cuenta el valor tiempo del retorno, lo toma simplemente en valor monetario, en valor contable. El periodo de recupero de la inversión. O sea, la tasa de retorno, perdón, la tasa que a usted le va a retornar, ¿a qué tasa va a retornar su beneficio? Pero sin tener en cuenta el valor tiempo, que eso es un valor contable netamente, o el periodo de recupero, que sí es el tiempo que usted va a demorar en recuperar la inversión que realizó. Y también la hace en función de los valores contables, sin tener en cuenta el valor tiempo del dinero. Después, dentro de los métodos que sí tienen en cuenta el valor tiempo del dinero, tenemos la VAN, o el valor actual neto, que es el más usado y es el que vamos a utilizar y vamos a desarrollar en los ejemplos, y la tasa interna de retorno TIR, que es la tasa que este proyecto nos va a brindar como retorno de nuestra inversión. Ya vamos a ver cómo se calcula y cómo se definen matemáticamente el valor actual neto y la tasa interna de retorno TIR, la VAN y la TIR. Bueno, y acá tienen algunos otros, que en realidad para nosotros los más destacados, los más importantes son la TIR, la VAN y el periodo de recupero de la inversión. Básicamente con esos tres son los que luego vamos a ver en los casos prácticos. Pero estas filminas las va a explicar en detalle Juan Manuel en la próxima clase. ¿Alguna duda de la clase de hoy? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, finalizamos nuestra clase por el día de hoy y nos vemos el próximo lunes. Yo les pediría que repasen esta clase para el lunes, que vamos a pasar, luego de esta introducción sobre los métodos de valoración, a los casos prácticos. ¿Ok? Nos vemos entonces el próximo lunes. Chao, profe, gracias.
Que tengan un buen día.